de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 16 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y quien les habla, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, también a través de nuestra página en Facebook, al aire 750M en Caracas y en Ciudad Guayana, Eléctrica 97.7 FM. Escuchamos algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. 100.000 venezolanos han solicitado asilo para migrar, se dice fácil, es una realidad que niega el Ejecutivo Nacional. Más allá de la evidencia de, el éxodo masivo de ciudadanos que salen por las fronteras de Colombia y de Brasil. De hecho, Brasil anunció declaración de estado de emergencia de la frontera, así lo destaca el Diario Nacional como principal noticia este viernes. José Samaniego, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, dijo que Estados Unidos y España son los países que reciben más peticiones. ACNUR afirma que el desabastecimiento de alimentos y medicinas causa un desplazamiento forzado. Es una realidad, insistimos, que el gobierno niega. Los altos precios de los medicamentos y la acentuada escasez agravan la crisis de salud. Un trabajo especial que publica el diario El Nacional. Abajo, la reapertura de consulados no garantiza de ciudadanos en el exterior. De esto vamos a hablar durante la mañana de hoy. Esta discusión interna que francamente se ha hecho larga en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática sobre la posibilidad de participar o no en estos comicios. Luego del fracaso del diálogo en República Dominicana, piden aplicar 4 puntos de la Mesa de la Unidad, y es que ciertamente para el gobierno, si usted sale del país y no logra un estatus legal, pierde sus derechos políticos que están consagrados en la Constitución, aunque usted no lo crea. Maduro dice que irá a la cumbre y Perú contesta que no puede. Bueno, es el último desafío del Ejecutivo Nacional a la comunidad internacional. Para conversar acerca de esta discusión interna en la Mesa de la Unidad y las elecciones adelantadas convocadas para el 22 de abril. Saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada, Carmen Beatriz Fernández. Ella es consultora, está al frente de Data Estrategia. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes nuevamente. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración acerca de esta discusión interna en la Mesa de la Unidad. Mucha gente no entiende por qué ha tardado tanto la oposición en tomar una determinación, sobre todo tomando en cuenta el fracaso de las negociaciones en República Dominicana y la posición firme de la comunidad internacional de desconocer, de rechazar estos comicios. ¿La escuchamos? Sí, bueno, fíjate, en primer lugar creo que tras el rechazo de República Dominicana es evidente que hay razones muy poderosas para no participar electoralmente, pero siguen habiendo razones muy poderosas para participar electoralmente. Entonces, en algún sentido, ir o no ir no es el dilema. El verdadero dilema es si ir en unidad o no ir en unidad, ¿no? Porque la unidad ha demostrado que cuando actúa unida, con unidad de propósito, valga la redundancia, cuando actúa unida, se convierte en un hecho político importante y se convierte en una fuerza proactiva en la defensa de los derechos democráticos, como pasó efectivamente en República Dominicana. ¿Qué hubiera sido lo peor que hubiera pasado en República Dominicana? Ninguno de los escenarios era óptimo, dadas la falta de acuerdo. Pero lo peor que podía haber pasado es que algunos de los actores que estaban allí representando
las fuerzas de la oposición firmase un preacuerdo o algo parecido a un acuerdo y otros no lo hicieron. Eso no pasó y se actuó en unidad. Actuar en unidad hizo que el gobierno de alguna manera se sintiese fuera de su juego, digamos, ¿no? Se sintiese de alguna manera contra las cuerdas y vimos algunas reacciones muy airadas por parte de Jorge Rodríguez y por parte de Maduro, incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo importante no es tanto si se va a participar o no se va a participar, sino es mucho más importante que se acuerde en unidad. Y en ese sentido, el hecho de que se esté demorando tanto esa respuesta ante la convocatoria de elecciones, yo lo veo como un punto positivo. Nosotros estamos en esta época de redes sociales y de vértigo de la información. Estamos más bien mal acostumbrados a que las respuestas sean inmediatas, pero las respuestas en política no tienen por qué ser inmediatas, tienen que ser bien pensadas, bien serenas, con decisiones consensuadas. Cuando tú buscas una solución consensuada, esa solución no es rápida, porque son muchos actores los que tienen que estar de acuerdo. Entonces, en ese sentido, que se esté demorando tanto la postura en relación a si se o no a participar en estas elecciones, más bien yo lo veo como un buen augurio, como que se está tratando de llegar a un consenso donde se vaya unido. Nuestra invitada, según algunos estudios de opinión a los que hemos tenido acceso, por ejemplo, el reciente estudio de campo de IBAT, realizado entre el 25 de enero y el 5 de febrero de este año, arroja datos muy interesantes y esclarecedores, y yo quisiera la opinión de nuestra invitada al respecto. Por ejemplo, aquellos que estarían muy dispuestos a participar se ubican solo por encima del 30-31% en un evento electoral con el actual Consejo Nacional Electoral. Yo quisiera su comentario al respecto porque da la impresión que estaríamos ante unos comicios con una muy elevada, inusual además, abstención en las actuales condiciones y si se materializan este tipo de encuestas. ¿La escuchamos? Sí, efectivamente, pues lo que dejó muy claro República Dominicana y la falta de firma de un acuerdo es que el gobierno no está dispuesto a ir a unas elecciones que sean competitivas. Es decir, que no se firmara el acuerdo, lo que quiere decir y que el gobierno se retirase de la mesa tras la propuesta opositora por precisar algunos puntos que hacían la elección competitiva. Esa retirada del gobierno lo que significó era eso: ellos no están dispuestos a ir a unas elecciones competitivas, es decir, no están dispuestos a entregar el poder por la vía de las elecciones. Eso es un hecho, y con ese hecho hay razones de sobra para que la gente diga, pues entonces, ¿para qué votar? Sin embargo, puede haber razones para votar aunque las elecciones no sean competitivas, y creo que eso es lo que se debe estar discutiendo ahora mismo en la Mesa de la Unidad. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, pues las razones pueden ser que sea una oportunidad precisamente para hacer visible qué es lo que tú estás reclamando, qué es lo que tú estás reclamando, cuáles son las condiciones que tú reclamas y que no están dadas, cuál es la elección o como una oportunidad de movilizar, como una oportunidad de hacer activismo social. Es decir, puedes hacer de esta convocatoria amañada, que es a todas luces una convocatoria amañada, pero tú puedes hacer de ella una oportunidad para visibilizar cuáles son tus propuestas alternativas y cómo deberían ser unas elecciones. Ahora, hay otros datos que también son esclarecedores. Por ejemplo, a la pregunta ¿por qué candidato votaría usted para presidente de Venezuela? El 45,3% dice que no lo sabe a estas alturas. Y yo quisiera su comentario respecto. Ayer la agencia de noticias Reuters advertía que el empresario Lorenzo Mendoza le ha dicho a sus trabajadores que él no tiene intenciones de participar o postularse en estos comicios porque no hay condiciones. Y bueno, es interesante que la mayoría de los encuestados, casi un 50%, no sepa a estas alturas por quién votar si se dan los comicios tal y como están planteados en nuestro país. ¿La escuchamos?
Sí, porque casi, digamos, nosotros, el régimen está convocando unas elecciones sin condiciones competitivas, pues lo que muchas veces se ha asemejado a una cancha inclinada. En cada proceso electoral esa cancha se inclina un poquito más a favor del chavismo o a favor del madurismo, digamos, y en estos momentos esa cancha es prácticamente una cancha vertical, donde tú tienes uno de los equipos que tiene la portería abajo. Entonces, esa portería, que además es más ancha que la portería de la oposición, haciendo el similar a un juego de fútbol, no solamente es más ancha, sino que está abajo de una cancha que es prácticamente vertical. Entonces todos los goles le entran, digamos. Ese es el juego. Entonces, claro, con ese juego ha dicho, yo leí la nota de Reuters en relación a la participación de Lorenzo Mendoza. La nota de Reuters, digamos, no establece ninguna vocería precisa, no es él mismo el que lo está diciendo, son unos trabajadores, pero ni siquiera esos trabajadores tienen nombre y apellido, pero tiene todo el sentido que en esas condiciones alguien diga, pues no, yo si no tengo posibilidades de ganar, pues no participo. Eso pues tiene sentido siempre, pero si tú estás consciente de esas condiciones de entrada, tú puedes participar pensando en otras condiciones o en otra situación, ¿no? Fíjate que la gente te dice, ¿por qué la gente te dice en un 50% que no sabrían por qué votar? Porque quizás uno de los elementos más perversos de esta convocatoria electoral que está haciendo el madurismo es precisamente que cualquiera que tuviera posibilidades de ganar, los mejores liderazgos del país, los liderazgos más carismáticos, los liderazgos con más capacidad de conexión con la sociedad, están o inhabilitados, o en el exilio, o presos o muertos. Esa es la realidad. Entonces, esa es quizás el arma más perversa que viene usando Maduro. O sea, cualquiera que tenga posibilidad o quien tenga mayores posibilidades de derrotarle en una lid electoral, pues ese no puede participar. Ahora, a la luz de los datos, de los estudios de opinión que advierten que más del 90% de los venezolanos considera que la situación general del país es mala o muy mala en las actuales circunstancias, que advierten que más del 40% o al menos el 40% se identifica con la oposición frente a un 20% que se identifica con el oficialismo, bueno, cualquiera diría... participar. Sin embargo, vimos la experiencia de las regionales, vivimos la experiencia de las municipales y sabemos que el Consejo Nacional Electoral, el gobierno, bueno, tiene las herramientas suficientes para que una elección no sea limpia, no refleje la verdadera intención de voto de los ciudadanos. Si la Mesa de la Unidad le preguntara a usted qué recomendaría a estas horas acerca de esta coyuntura, porque entre otras cosas la crisis avanza y, bueno, países vecinos como Colombia esperan un colapso inminente de la economía nacional. Frente a esos escenarios, ¿qué recomendaría usted a la oposición venezolana? Sí, es así, lo has descrito tremendamente bien, crudamente bien. Aún así, yo creo que esta convocatoria tan irrita a unas elecciones, por un lado anticipadas, pero por otro lado, sobre todo de lo que hemos hablado, sin condiciones para una contienda mínimamente equilibrada o mínimamente competitiva, lo que tiene como objetivo, desde el punto de vista de quienes convocan, es lograr una mínima legitimidad de origen ante un mandatario que no tiene ninguna legitimidad, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, mi recomendación sería participar, pero una participación muy sui generis. No es una fiesta electoral, no estamos participando porque creemos que podemos derrotar al régimen haciéndolo. Podemos participar justamente para activar la elección como una plataforma de activación social y de reclamos sociales muy potentes. Es una oportunidad de visibilización y una oportunidad de activación social y de hacer ver precisamente cuán ilegítimas
son estas elecciones y cuán ilegítimo será el desenlace de estas elecciones. Gracias, Carmen Beatriz Fernández, por atendernos, acompañarnos, consultora, profesora, además al frente de Data Estrategia, expresando opinión acerca de la discusión interna que se está dando en este momento en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática, participar o no. Llama la atención el tiempo que se han tomado. El secretario general de Acción Democrática decía que este fin de semana sí darán a conocer al país una determinación definitiva. Tenemos mensajes de todo tipo y a través de distintas vías, a través del Twitter. Sonia Madera dice que me disculpe su invitada, pero ya no hace falta visibilizar nada al ir a votar, ya el mundo lo sabe. ¿Qué dicen los oyentes, Argenis, a través del sistema Tilo? Sí, nos dice Margarita Villa de Chacaito, reporta que desde muy temprano el metro está varado, no llegan los vagones, hay una fuerte demora a esta hora. Leo Romero, tratan de disfrazar el repudio del pueblo a todo acto electoral fraudulento. Alejandro Cárdenas nos escribe desde San Cristóbal y nos cuenta que hay una situación bastante grave allí. Tienen una semana sin transporte público, la gente tiene que caminar porque los transportistas quieren 5.000 bolívares, un pasaje corto, y también están llenos de basura y la luz la quitan y la ponen varias veces al día. El registro principal en el estado de Táchira está colapsado, de mucha gente legalizando las partidas para emigrar hacia Colombia, y hay gente que duerme en el Saime de San Cristóbal y no los atienden para sacar la cédula, y hay otros que esperan desde abril del año pasado para que les entreguen la cédula de identidad. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amiga, a la hora de comprar ropa casual, primero pasa por Linen Shop y ni te preocupes por la calidad y costo de tus prendas de vestir. En Linen Shop solo venden productos de primera calidad y al mejor precio del mercado, sea Navidad, carnavales, Semana Santa, vacaciones y el resto del año. Linen Shop está ubicado en la planta baja local 153 del Centro Merpo Oeste, en Chacao, entre calles Pantín y Los Ángeles. Y recuerda, en ropa casual, Linen Shop es moda y algo más. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de, esta discusión interna que hay en la Mesa de la Unidad y en general acerca de estos comicios adelantados que rechaza abiertamente la comunidad internacional. Quedó en evidencia en el documento suscrito por los países del Grupo de Lima. Vamos a conversar con uno de los dirigentes de una de estas organizaciones que se ha pronunciado en las últimas horas, Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por Bolívar, dirigente de Primero Justicia, está al frente del Parlatino en Venezuela. A ver si lo tenemos. Muy buenos días. Hola María Alejandra, saludos y gracias por la invitación.
Saludos, diputado. Una primera valoración acerca del tema que nos ocupa. En principio, ¿por qué la oposición o la mesa de la unidad se ha tomado tanto tiempo para responder o anunciar al país cuál es su determinación en torno a las presidenciales tal y como están convocadas? Y por otra parte, su organización advertía que lo necesario es un líder y tener condiciones para concurrir a estos comicios. ¿Lo escuchamos? Mira, María Alejandra, nos hemos tardado porque efectivamente hay posiciones distintas, diversas dentro de la unidad. Hay quienes creen que se debe participar y hay quienes creen que no se debe participar. En el caso de Primera Justicia, nosotros hemos tenido varias reuniones de comités o de juntas nacionales y de comités políticos nacionales para discutir con todos los representantes de todos los estados y más la Junta Directiva Nacional, más los diputados, cuál es la posición de Primera Justicia. Y si algo tenemos nosotros claro es que nuestro mejor candidato son las condiciones electorales. Aquí no, en lo particular, creemos que el proceso electoral tal cual está planteado para el 22 de abril no brinda ninguna garantía a ningún venezolano de que aquí se pueda efectivamente elegir de manera libre, soberana y que tu voto pueda ser una garantía de cambio para el país. Entendiendo eso, para Primera Justicia, nuestro mejor candidato en este momento son las condiciones electorales. Es que efectivamente existan condiciones mínimas que lamentablemente hoy no están. Cuando tú comparas el cronograma electoral del año 2012 con el del año 2018 que acaba de presentar el Consejo Nacional Electoral, te das cuenta que este cronograma electoral, sin ninguna necesidad, tiene la mitad de días que tenía el cronograma electoral del año 2012. Tiene menos sistemas de control de auditorías que tenía el del año 2012. Ni siquiera plantea el tema de los observadores ni invitados internacionales. Es decir, muchas de las cosas que se discutieron en República Dominicana, que se plantearon y se exigieron en República Dominicana, hoy ni siquiera aparecen en el cronograma electoral, que era costumbre que aparecieran en los programas electorales del Consejo Nacional Electoral. Así que eso te da cuenta de cómo la institucionalidad viene trabajando, de cómo la institucionalidad lamentablemente viene haciendo un proceso que nada tiene que ver las garantías de los ciudadanos, sino que más bien es como que pareciera que quisieran tener un ticket para próximos 6 años, sin importarles siquiera que los venezolanos puedan decidir efectivamente. Ahora, dos elementos, y de esto conversamos con nuestra invitada anterior. En principio, los estudios de opinión advierten, bueno, al menos uno de ellos, al que hemos tenido acceso de la empresa IBAT, que solo el 30%, 31% de los ciudadanos estarían muy dispuestos a participar en unos comicios en las actuales circunstancias. Es decir, la abstención marcaría cifras récord en las actuales circunstancias si se materializa un estudio como el que le comento. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algunos asesores de la Mesa de la Unidad que estuvieron en República Dominicana, como Jorge Roy, han dicho que me expliquen cómo justificar la participación una vez que fracasó este intento de negociación con el gobierno y se rechazaron, todas las solicitudes, todas las garantías de la comunidad internacional para concurrir a una elección. Quisiera su comentario en torno a estos dos temas. Mira, María Alejandra, es lamentable porque un país lo que quisiera más bien es votar. Todos quisiéramos votar, todos quisiéramos participar, todos quisiéramos poder tener la posibilidad de poder presentar una candidatura que efectivamente con el voto contado de cada uno de los venezolanos de manera transparente y libre pueda generar un proceso de cambio político en este país. El mismo hecho de que las propias encuestas te digan que 30, 35, 40% o que la abstención es de 60 o de 50%, te da cuenta de que hay una falla real en términos de que el venezolano crea que este proceso electoral puede servir para un cambio definitivo en este país. Eso ni siquiera da legitimidad y mucho menos permite gobernabilidad a este país. O sea, aquí lo que quisiéramos más bien, y es lo que hemos trabajado y es lo que hemos dicho en Primera Noticia, es tener condiciones para que todo el mundo vote y que la abstención sea 0%, y que voten el 100% de los venezolanos. Pero si arrancan y te dicen que te van a abrir los consulados y embajadas de todo el país y al otro día te dicen, pero todos aquellos que solamente estén legalizados en el país, todos sabemos que hay millones de venezolanos a lo largo y ancho del planeta que no están legalizados y que quisieran votar y que precisamente por el mismo hecho de habérsele truncado todo su derecho y todos sus deberes políticos, económicos, sociales en este país fue que se terminaron de ir de esta nación. Esa gran cantidad de venezolanos entonces se queda sin votar, sin la posibilidad de ir, y te repito, son una gran cantidad de venezolanos. O sea, eso por un lado, lamentablemente, todo está diseñado por el poder para que nadie vote, para que nadie cree en el voto, para que se destruya el voto como mecanismo de alternativa.
Y en segundo, mira, Jorge Roy, así como otros tantas personas venezolanos con mucho respeto y que han tenido una trayectoria en cada uno de sus campos digna de reconocer, ha planteado algo que es la médula espinal de todo esto, que es el tema de que el gobierno no logró y no estuvo dispuesto nunca a proveer de garantías electorales mínimas para ir a un proceso electoral. Claro, eso pone a toda la dirigencia opositora a hoy en ese debate que te he dicho, que es un debate que se ha extendido porque, bueno, hay quienes creen que hay que participar y hay quienes creen que no hay que participar. Ahora, por ejemplo, la canciller de Canadá, que fue absolutamente clara en la reunión del Grupo de Lima, Chrystia Freeland, decía, no vamos a reconocer elecciones que no den a todos los actores acceso libre y ilimitado a todos los medios, que no permitan participar a los partidos políticos, que obliga a los candidatos a presentarse ante la constituyente. Yo quisiera su comentario en torno a este tema porque ha puesto un listón la comunidad internacional como para reconocer unos eventuales comicios presidenciales. De lo contrario, van a continuar las medidas, van a continuar las sanciones hasta tanto se inicie una transición, una verdadera transición a la democracia en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema en caso de que la Mesa de la Unidad decida concurrir en las actuales circunstancias. ¿Lo escuchamos? El problema, Alejandra, no es que sea un listón, no es un listón, es que un proceso electoral mínimo, con garantías mínimas, tiene que desechar todas estas cosas que se ha planteado, no solamente que se le ha planteado la oposición en Venezuela, sino que le han planteado los factores internacionales y los gobiernos de la región. O sea, no se trata de un listón, se trata de que aquí se han cometido tantas arbitrariedades. El hecho de que nos eliminen como partido político a Primero Justicia, sin ninguna razón, cambiando las reglas de un día para otro, de una hora para otra. El hecho de que existan inhabilitados sin ninguna razón en este país. El hecho de que existan presos políticos sin ninguna razón en este país. El hecho de que no se les permita a los venezolanos que están en el extranjero poder votar libremente porque al final son venezolanos y tienen el derecho a poder manifestar su opinión a través del mecanismo del voto. El hecho de que en este país el Plan República tenga excesivas funciones y competencias que van mucho más allá de lo que realmente debería ser. El hecho de que en este país el programa electoral sea apresurado, montado y a los golpes y se haga de manera incoherente, sin los pasos totales que puede significar una elección presidencial, todos son hechos que son absolutamente irregulares y se transforman finalmente en un gran listón porque son grandes cantidades de abusos, de incoherencia, de uso de las instituciones para impedir que los venezolanos ejerzamos nuestro derecho de manera libre. ¿Habrá una decisión en las próximas horas, el fin de semana, diputado, en torno a este tema? ¿Qué lapso se ha dado a la Mesa de la Unidad para tomar una determinación? Mira, aquí importante, María Alejandra, dejarte claro que al menos en mi opinión, yo creo que es lamentable, o sea, una de las cosas que nosotros no debemos terminar cayendo nunca es en permanentemente las discusiones dicotómicas. ¿Vamos o no vamos? ¿Participamos o no participamos? ¿Nos presentamos o no presentamos? ¿Firmamos o no firmamos? Y la gran verdad es que antes de eso tú tienes que establecer una política. Y es lo que nosotros hemos dicho. Aquí el tema no es ir o no ir. Aquí el tema es tener una política. Si tú decides no ir, ¿cuál es la política? ¿Qué es lo que vas a hacer? No va, o sea, si decides no participar, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir para tu casa a esperar que llegue la elección? ¿O por el contrario vas a tener una política clara de organización y de estructura de todos los factores de la vida social y económica de este país para que permitan avanzar? Y si decides ir, ¿cuál es la política? Vas a terminar yendo a un proceso electoral donde sabes que de entrada tienes el 60% de la carrera en contra. O sea, ¿cuál es la política y cuál es el planteamiento de acción y de acción política que se está planteando de aquí hasta el 22? Y del 22 en adelante. Por eso es que yo creo que al final la discusión no puede ser tan sencilla como ir o no ir. Es mucho más compleja, es mucho más profunda, implica provocar una política que tenga largo aliento, porque el país no se acaba el 22, pero también el 22 tiene una marca importante durante todo este año. Así que tienes que establecer el marco de acción de qué hacer de aquí a allá y después del 22. Finalmente le preguntaría, diputado, dos inquietudes. ¿En qué va a consistir la agenda del diputado Julio Borges por países de América Latina? ¿Cuáles van a ser las exigencias o los objetivos que se ha fijado? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, su reacción ante este desafío del presidente Nicolás Maduro, que bueno, advierte él, pase lo que pase, se va a presentar en la Cumbre de las Américas, aunque no cuenta con invitación, aunque el país anfitrión ha dicho que no lo van a dejar asistir, incluso entrar. ¿Lo escuchamos? Bueno, hay formas de hacer el ridículo y formas de hacer el súper ridículo. O sea, hay formas, pues hay maneras y casi siempre se pueden conseguir y eso es muy fácil de hacerlo, además. O sea, yo creo que el mensaje que le está dando la región al señor Maduro es más que claro.
más que claro. Y yo creo que si él va a Perú, bueno, dejará no solamente muy mal parado su gobierno y lo que él representa, lamentablemente va a dejar muy mal parado a la nación que él lamentablemente representa, que es nuestra nación venezolana. Así que de eso habrá tela que cortar de aquí adelante. Hay capacidades de hacer show y de montar tarimas en Perú y de buscar a ver qué se puede hacer, pero bueno, ya eso responde a la actitud de una persona que no entiende que hay un mundo, que hay una región que está solicitando que en Venezuela efectivamente exista democracia y no está pidiendo show ni está pidiendo arrebatos de rabia ni de locura desde el punto de vista diplomático. Eso por un lado. En segundo lugar, el diputado Julio Borges, nuestro coordinador nacional, efectivamente emprende una gira internacional para explicar todo lo que sucedió en principio en República Dominicana, para explicar con detalle a los gobiernos, a los actores políticos, a los partidos políticos, todo lo que sucedió durante ese proceso y todo lo que seguimos exigiendo que se cumpla y se produzca en Venezuela. Todos tenemos que recordar que Julio aprovechó la última gira o la última ida a República Dominicana para poder estar fuera del país. Todos sabemos que los diputados siempre tenemos algunas restricciones y más, en el caso de Julio Borges, restricciones para salir del país. Pues él aprovechó ese estar en República Dominicana para desde allá iniciar toda una gira internacional que lo va a llevar, por cierto, a varios países importantes de los que están dentro del Grupo de Lima, porque es necesario, yo creo, que explicar con detalle cada una de las cosas que pasaron en República Dominicana, y lo va a llevar a otras regiones que también es necesario que se conozca lo que sucedió y lo que está planteado. Gracias, diputado Ángel Medina, como siempre, por atendernos, acompañarnos, diputado de Primera Justicia por el Estado Bolívar, dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática al Frente del Parlatino en Venezuela. Tenemos varios mensajes rápidamente a través de distintas vías. Carmen Castro a través del Twitter dice: Julio Borges debería ser una gira nacional, no internacional. Los diputados de la Asamblea Nacional tienen que recorrer Venezuela con un plan de país. ¿Qué dicen, Argenis, a través del sistema Dilo? Sí, nos dice un oyente, Ana Silva de Katia: apoyo a Primera Justicia. Con ese CNE no vamos a votar, no hay vuelta atrás. A los demás partidos que tengan cuidado porque los podemos enterrar. Jesús López: si no se participa, el madurismo dirá que sacó 8,5 millones de votos, tal cual hizo con la constituyente. El diputado habla solo de condiciones electorales, pero están haciendo legal al llamado de la Asamblea Nacional Constituyente. Víctor Díaz desde Turumo. Hacemos una pausa y a regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Uso del tratamiento para la tensión arterial elevada en tiempos de crisis. Siempre sostengo que el venezolano se crece en las dificultades. Ante la escasez de alimentos, se informa, aprende nuevas recetas basadas en los alimentos que se consigan, se preocupa por su salud porque sabe que depende, entre otros factores, de su alimentación y por ello trata de hacer las combinaciones más balanceadas. Y a pesar de la tormenta, lo logra. Pero ¿qué sucede cuando lo que escasea son las medicinas que se necesitan para mantener la salud? Vienen las improvisaciones de prescripción y la automedicación con conductas como la disminución de la dosis, el intercambio de fármacos sin asesoría alguna, la sustitución de la medicación actual por medicina alternativa y otros que dejan consecuencias como la descompensación y el aumento de las hospitalizaciones. ¿Te acuerdas que nos crecemos en las dificultades? En un responsable, profesional y admirable esfuerzo, un nutrido grupo de médicos, jefes de servicio y profesores universitarios venezolanos publicaron en la página de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna una guía con las características básicas de los medicamentos que utilizan las personas con hipertensión, los datos sobre sus efectos colaterales e inclusive un algoritmo accesible al paciente en caso de que no cuente con la asesoría y deba decidir sobre alguna medicación para las enfermedades mencionadas. ¿Cómo se usa la guía?
por medio de una tabla que te guía a conocer el principio activo de tu medicamento, a qué familia pertenece, la dosis que consumes actualmente, entre otros datos, podrás llegar a una acertada sustitución del medicamento que consumes. Reitero que esta es una ayuda en tiempos de escasez de medicamentos y tan pronto como puedas debes consultar este cambio con tu médico. ¿Por qué este esfuerzo? La situación ya la conoces por ti o por un familiar querido. Tomas antihipertensivos desde hace años, te quedan 5 pastillas, el precio está por las nubes y además no se consigue. Empiezas a preguntarle al vecino qué es lo que él toma para ver si con eso resuelves. Con esta guía se pretende acompañar al paciente para evitar cambios en la prescripción del medicamento, la disminución del número de dosis y sin duda se pretende mantener el control de tu tensión arterial y por ende la mejora de tu salud. En mayrapradosalud.wordpress.com pongo a disposición el material con la esperanza de que continúen las acciones de promoción de la salud sin el calificativo en tiempos de crisis. Venezuela en bienestar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos participación. Estás acostumbrado a escuchar: ejerce tus derechos ciudadanos. Pero, ¿cómo se come eso? Con Constitución y Calle. Acompaña cada semana a Paola Bautista de Alemán y Juan Miguel Mateos y aprende a entender cuáles son tus derechos y deberes y cómo ejercerlos. Constitución y Calle, todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las elecciones presidenciales adelantadas en Venezuela, convocadas para el 22 de abril por el Consejo Nacional Electoral, unos comicios que han generado el rechazo de la comunidad internacional. Nuestro siguiente invitado forma parte de una organización que ya ha asumido una posición en torno a este tema. La causa R ha dicho: no vamos a convalidar una nueva farsa electoral y seguiremos luchando por restituir el derecho a elegir del pueblo venezolano. Diputado Américo de Gracia, gracias por atendernos. Diputado por Bolívar, miembro de la Comisión de Energía, muy buenos días.
Buenos días, María Alejandra. Buenos días a Venezuela entera. Gracias por la oportunidad. Iniciaría conversación a partir de este documento, de este comunicado que emitía su organización el pasado 12 de febrero, advirtiendo que no van a convalidar una nueva farsa electoral. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente la causa R ya ha fijado posición pública con un comunicado, como tú lo acabas de señalar, el día 12 de febrero pasado, donde justamente damos las razones, los motivos, los por qué. Y es absolutamente contradictorio que nosotros no firmáramos el acuerdo que el gobierno quería que firmáramos en República Dominicana y hoy entonces convalidáramos con nuestra presencia o nuestra asistencia a una convocatoria electoral que está de todas con carácter fraudulento, inconstitucional y por supuesto de manera ilegítimo, y que además el país entero se opone y que fundamentalmente el respaldo internacional al pueblo venezolano para rebelarse contra esta farsa está diagnosticado. Últimamente incluso el Grupo de Lima, ya lo dijo Canadá, Estados Unidos, la OEA, el Parlamento no, la Unión Europea. Entonces sería contradictorio hoy que Venezuela o que la oposición venezolana echara por la borda pues todo este respaldo de carácter internacional, y que es una de las profundas diferencias que hay entre este proceso que hoy estamos viviendo y el proceso, por ejemplo, del año 2005, que cuando de manera como náufragos el país, o mejor dicho, la oposición venezolana dejó de asistir al proceso en el año 2005. De modo que sí hay una diferencia notable y hoy nosotros creemos que es pertinente justamente en el marco del año 2008, que es el año en el que se deslegitima prácticamente el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro al presentar esta farsa electoral. Estamos conversando, amigos, con el diputado Américo de Gracia de la causa R, 482-9750, para su participación. Nos interesa mucho su opinión en torno a este tema, la posibilidad de participar o no. Hablamos de la oposición, evidentemente, en estos comicios adelantados convocados para el 22 de abril. Ahora, diputado, ¿cuál es la propuesta que está haciendo su organización? Si la oposición decide no concurrir a los comicios, ¿cuál es la estrategia para rescatar la democracia en Venezuela, para iniciar un verdadero proceso de transición? Creo que la clave está en el contexto del grupo de naciones que hoy respaldan al pueblo venezolano. Eso no lo podemos desaprovechar ni lo podemos desestimar. El hecho de que la comunidad internacional hoy esté deslegitimando y justamente amenazando al régimen con desconocer un proceso electoral que está convocado de manera fraudulenta es importantísimo. Por eso nosotros no podemos, y utilizamos la frase convalidar. Nosotros no podemos convalidar, porque allí incluso la oposición y fundamentalmente el país quedaría desarmado ante la comunidad internacional si nosotros convalidáramos. De manera que esa estrategia para deslegitimar al régimen es pertinente, y es pertinente hacerlo ahora, este año, en este proceso que hoy se convoca en Venezuela. Y por supuesto el destino del régimen estaría marcado ante la opinión pública internacional, y por supuesto traería consecuencias sumamente graves para los funcionarios del régimen y para el régimen en sí mismo. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. La señora María Fernández nos llama desde Caricuao. Buenos días. Buenos días, María Fernanda. Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea el diputado. En verdad, ir a esas elecciones sería convalidar el fraude que ya está implementado por este gobierno. Además, si las organizaciones internacionales,
la mayoría de los gobiernos democráticos o todos los gobiernos democráticos consideran que esta es una elección fraudulenta y tramposa, ¿y cómo va a ser posible que la oposición vaya a convalidar al gobierno? A mí me parece excelente el no ir a apoyar a este gobierno asistiendo a unas elecciones. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Le doy la palabra al diputado, bueno, para comentar lo dicho por la señora María. Yo agregaría lo siguiente. Dice el diputado Américo de Gracia, el destino del régimen estaría marcado. ¿A qué se refiere? Lo escuchamos. Bueno, justamente que entraría en una etapa de limbo jurídico, legal, porque ya no tendría el respaldo, el apoyo de la legitimidad ante gobiernos distintos al nuestro, o sea, al que rige en Venezuela, su presencia en Mercosur, en la misma OEA, la activación de la Carta Democrática está allanada, estaría allanado el camino, sus mismas relaciones comerciales con otros países estarían bajo la lupa y bajo cuestionamiento, su relación incluso de carácter operativa y comercial con otros países. El gobierno quedaría prácticamente aislado y le sería prácticamente imposible su funcionamiento en el marco del mundo moderno que hoy afortunadamente vivimos. O sea, Venezuela no podría aislarse y eso por supuesto agudizaría. Y de parte nuestra tener mucho más actividad, mucho más presencia, que los partidos políticos, la sociedad civil, la iglesia, todos cerremos fila en torno al gobierno en armonía y horizontalizando la lucha en el marco del contexto internacional. O sea, hay muchísimas medidas que se pueden tomar dentro y fuera del país en relación a esto y por supuesto que el gobierno quedaría cada vez más aislado. Esa no es la situación del año 2005. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en el contexto internacional como para nosotros ahorita olvidarnos de él y retornar a vernos el ombligo a nivel interno aquí en Venezuela. Esto no se trata ya de el futuro y el destino de un candidato o la de un partido en particular, y valga la redundancia que en la frase existe. Se trata del destino de una nación y en eso tenemos nosotros que proponderar la posición nuestra para poder acertar y darle una salida, una solución a todo este tema que ha agobiado a los venezolanos durante los últimos 18 años y que por supuesto hoy es un punto de cierre. Diputado, una última pregunta. ¿Sabe usted que seguramente algunos candidatos que dicen ser de oposición se van a inscribir y van a participar de todas en estos comicios? ¿Qué diría usted qué le diría usted a estos dirigentes? Y por otra parte, ¿estamos frente a una nueva división de la Mesa de la Unidad Democrática? Sí, diputado, ¿me escucha usted? Yo lo escucho con mucha dificultad. No sé si perdimos comunicación, ya me dirán internamente, o se trata de nuestros... Ahí estamos comunicándonos nuevamente con él, nos interesa mucho conocer su opinión en torno a este tema, porque algunos dirigentes políticos que aseguran estar en la oposición, bueno, han dicho que pase lo que pase, piensan participar, inscribirse en estos comicios en las actuales circunstancias, unas elecciones que saben ustedes rechazan buena parte de la comunidad internacional porque no ofrece garantías. Ya vimos las experiencias recientes de las regionales, las municipales, sin ir más lejos, hubo un gobernador de oposición que ganó, fue electo por la mayoría de los ciudadanos y le dieron golpe de Estado. Hablo de Juan Pablo Guanipa en el estado Zulia concretamente. Bueno, con estas las actuales circunstancias, como ustedes comprenderán, la comunidad internacional no confía en unos comicios organizados por el gobierno, además a la carrera, convocados para el próximo 22 de abril. Está esa discusión abierta en la Mesa de la Unidad. Me dirán si tenemos suerte. Podemos hacer una pausa y al regreso seguimos.
Seguimos intentando, no. Me dicen que es probable que tengamos al diputado antes de ir a publicidad. Bueno, está esa discusión abierta y lo cierto es que dirigentes que han amenazado con inscribirse dicen ser de oposición, pase lo que pase, se decida lo que se decida en las próximas horas. Diputado, su reacción en torno a estos dirigentes políticos que dicen van a participar, pase lo que pase, dicen ser de oposición. La pregunta que le hacíamos es, ¿estamos frente a una nueva división de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Lo escuchamos? Sería un grave error que eso ocurriera, un grave error para el político que lo haga, un grave error para su partido y un grave error fundamentalmente para el país que nosotros desembocáramos en eso. Hoy, para salir de esta necesitamos obligatoriamente estar unidos. Hemos logrado un censo prácticamente en el contexto internacional, sería absurdo e irresponsable no hacerlo a nivel del territorio nacional, no hacerlo a nivel interno. Nosotros no podemos enfrentar este régimen cada quien por su lado o cada quien se la de Martín Pienti. Este es un momento de unidad nacional y aspiro como venezolano, como ciudadano, como político, como diputado, que por supuesto tengamos y preponderemos el interés nacional por encima del ego y del narcisismo de cada uno de nosotros, para ganarnos simplemente el título en el currículum de que alguna vez fuimos candidatos. Yo creo que eso no puede ser la prioridad en este momento y debemos decidirlo lo más pronto posible, porque no podemos navegar en medio de la incertidumbre. Debemos asumir responsabilidades y el rol que hoy nos corresponde como dirigentes y como líderes del país. Gracias, diputado Américo de Gracia, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron